El universo es el gran diseño. Todo convive en el infinito. Texturas, volúmenes, colores, sombra, luz. Nuestro planeta Tierra es un biodiseño que alberga diferentes formas de vida en lugares caprichosamente adaptados para su supervivencia. Los valles, las montañas, el desierto, la selva, los océanos. Nuestros antepasados salieron de las cuevas no sin antes dejar su arte en ellas para buscar nuevos horizontes, crear herramientas y transformar el entorno para hacerlo suyo. Los resultados son testigos de la historia. Los templos, las ciudades, los monumentos, las grandes murallas, las obras maestras del arte. Y la búsqueda sigue. Mario Bellón analiza la convivencia entre la humanidad con el diseño y la arquitectura. La columna, la arquitectura y el diseño nos sostienen. Presentan Sociedad de Arquitectos del Uruguay, Revista Edificar, Barbieri Uruguay, La Casa de la Engrampadora y Barraca Luisi. Y aquí estamos, prestos, prontos, listos y ya para arteplar la columna con nuestro diseñador. Exactamente, como siempre, con energía vital, ¿verdad? Sí, de que nos corresponde, sí. bueno, la edad esta, nuestra Sí, de gente y si no lo inventamos. Dinámica, somos dinámicos. Sí. El dúo dinámico. Es verdad. ¿Conoce el dúo dinámico? Ese grupo, sí, ¿no? Ah, no, yo conocí ¿Usted? el dúo dinámico de Batman y Robin. No, eso no, escúcheme. Está No, feo que estamos hablando te- de música. Está el dúo feo que te dinámico. viene dinámico. Batman y Robin, ¿de qué está hablando? Del Batman de los 60, el señor Adam West, el señor Burt Ward haciendo de estos Es personajes. excelente eso. No, ya le hago lo de música española ahí. No, Dúo dinámico. No. Googleelo. Lo voy A a ver la buscar. audiencia, googlee dúo dinámico y ponemos algo ahí. Capaz que nuestra musicalizadora, capaz que. Ah, lo va a encontrar. Puede Porque ser. ella encuentra enseguida. todo. Bueno, Pero esta columna, Dígame. más allá de todos estos disparates Todo que esto, decimos chacha. al arranque, tiene una presentación. Este espacio es presentado por MC3 para sus placas cementicias Aquapanel y sus placas de yeso Knauf. MC3 Materiales para la obra seca. Los espera en su nuevo local de Sancono 30, Paso Carrasco. Lo recibimos a Alcira Castro, directora del Departamento Una de vez Calidad y Ambiente de APCU. Bienvenida. ¿Cómo andas, Alcida? Gracias. Muy amables por la invitación del día de hoy Un placer. a compartir con ustedes un rato en esta tarde. bueno, no es que estemos mal nosotros, que sí estamos, pero no es que estemos como reiterativos. La audiencia va a decir, pero este señor en diciembre armaron 2 columnas del tema residuos, llega enero, otra vez, pero ¿qué está pasando? Otra vez el tema. Bueno, lo que está pasando es que en realidad, ya todo el mundo sabe que hace una semana retomó la industria de la construcción el trabajo en obra y, bueno, justamente estos temas que tienen que ver con el decreto de residuos de obra de construcción ha adquirido un cierto dinamismo que nos lleva de alguna manera a volver a plantear, ya lo dijimos hace un tiempo, que para nosotros es un tema que es un tema político, cultural, y que en esa medida nosotros tenemos que ir de alguna manera promoviéndolo, porque la parte de capacitación, la parte del conocimiento es fundamental para eso. Y por eso, bueno, con Alcira, que ya hemos compartido, creo que hace como 2 años, 1 año y medio, no me acuerdo cuánto Sí, hace. un año y algo. tiempo. Antes de que estuviera aprobado el decreto. Exacto, cuando estábamos ahí en el trayecto ese de trabajo de la mesa Estaba y de la todavía elaboración. Maggie en la Exacto. mesa con ustedes. Es cierto. Así que en ese tiempo anduvimos. Bueno, entonces un poco ver en qué situación estamos, que estamos en una situación, lo que decía, reitero, dinámica de este tema. ¿Cómo será dinámica Ujú. que el día de ayer la Intendencia de Canelones junto con la de San José y Montevideo resolvieron generar un acuerdo para la disposición de residuos de la construcción? O sea que el resto de los departamentos vienen también avanzando en aplicar el decreto, buscar dónde están los destinos finales, dónde se puede aplicar la economía circular, que es la base de este decreto, para poderle brindar soluciones, en este caso, a las empresas de construcción y afines. Yo voy a repetir una pregunta porque, bueno, yo de construcción no sé absolutamente nada, pero a veces cuando uno ve el trabajo de la previa, ya sea alguna demolición, ya sea también lo que pasa con los residuos en la construcción, a uno se le viene, no sé, esto es ignorancia pura, Alcira, Está todo bien. pero uno siente Hay que sacarse todas las dudas. No, por eso, porque siento que el término reciclaje
a veces me parecería que junto con lo compostable, a la construcción es algo que le cabe como de forma grande, ¿no? Sí. Como de que puede hacer mucho lo que tiene que ver con el reciclaje. A ver, ya desde hace muchísimos años sabemos que en una demolición hay una previa descomposición del edificio, Es ¿no? verdad. Porque así es como vemos a Carrara, vemos a Odone, ¿no? Y otros tantos. Y otros tantos Claro. que hace años de nuestras vidas, de cuando éramos pequeños. Herrera que está esperando ahí abajo también, también. con la puerta del auto abierta. Donde nosotros vemos puertas, vemos muebles, vemos mármoles, aberturas, vemos una cantidad de cosas que se quitan antes de una demolición. Hoy por hoy hay aluminios que también se recuperan, hay otro tipo de materiales que, como bien dices, y estás bien enfocado, en que se pueden recuperar y se le puede dar otra vida. El tema es que a veces hay otros, quizás agentes de demolición, que no son los que conocemos y que quizás operan en el interior del país, y eso no se hace, eso va demolición pura. Y ahí es donde montamos volumen innecesario. Bien. Por el otro lado, ¿qué pasa? Hay residuos que van quedando, que son motivo del decreto, en cuanto a hormigones, ¿sí? Sí. A cableado que queda dentro del hormigón, a otros materiales que quedan adentro del hormigón, donde hoy lo que se pide es que el volumen de esas placas de demolición sean más pequeñas, donde ahí sí se pueden seguir quitando materiales a ese hormigón para seguirlo moliendo y llegarlo a utilizar, que ya se está usando, en hormigón nuevo. ¿Tá? O sea, reciclando posiblemente, o bueno, en áridos, como le decimos, arenas, pedregullos. ¿Y para qué? No para lo que le llamamos estructura, lo que va a sostener, el hormigón que va a sostener una estructura, pero sí a los de un suelo, una calle, una avenida, una ruta, una baldosa, ¿tá? O reboques, se puede usar. Y para eso el país de alguna manera y el sector construcción en estos últimos 2 años se ha venido preparando para eso. Lo que te iba a preguntar, porque nosotros tenemos, si bien ha cambiado mucho los sistemas constructivos, también la forma de construir, gracias a Mario e invitados. No ha cambiado gracias a mí. No, pero gracias a hablamos de las cosas. por eso nos enteramos, Claro, ahí está. nos enteramos Sí, de demasiado. muchas cosas, pero uno a veces tiene, y me disculpo si soy grosero con esto, uno a veces tiene un concepto muy duro con respecto a lo que tiene que ver con lo que es la cultura de la construcción. Cuando estoy hablando de duro, estoy hablando de un sector duro de mano de obra, de trabajo y de concepción de lo que es la construcción. Y a veces, pero siento también que de alguna manera es como que también se ha ido adaptando a su tiempo, pero se viene adaptando a lo que son todas estas. Justamente en esa adaptación nosotros desde el lado de APCU venimos hace 3 años dando capacitaciones y charlas a todos los niveles, no solo por el decreto, sino porque era necesario, es un cambio que tenemos que hacer a nivel mundial. Está claro. Y como decís tú, acá siempre venimos más lento, un poco más tarde, pero No, lo cultural tiene mucha fuerza también y a veces es muy difícil romper con lo cultural. bueno, esos paradigmas son de muchos años de romper. Yo siempre digo que hoy por hoy tenemos otro problema con los residuos que hasta hace 5 años no los teníamos, que son los yesos, Es verdad. que antes era como un residuo menor. Hoy por hoy no digo que está a la par del escombro, pero y tenemos problemas con el yeso, porque el yeso no puede ser reciclado y no hay solución todavía para ello. Sí, y de alguna manera tiene menos vida que estos materiales tradicionales. No es que tenga menos vida en sí. Uno ve escombro de yeso, mucho escombro de yeso, hablando de un material que de última no está popularizado hace muy poquito Tal también. cual, por Entonces eso dije, equipara. 5 años, fíjate, estamos hablando de 2006, plena pandemia, Sí. donde arrancó prácticamente todo esto, y a la salida de la pandemia nos encontramos con esos volúmenes. Es verdad. Y ahí quedamos. Hay algunos temas que me interesan plantear que tiene que ver con que el decreto ya está vigente, con que los plazos están corriendo
volvemos a plantear la preocupación de muchas empresas constructoras que no saben a ciencia cierta, en realidad, digamos, cómo se va a desarrollar esto. El decreto habla de la clasificación en obra, cosa que, digamos, de alguna manera, evidentemente hay empresas grandes, hay obras grandes que ya lo vienen haciendo, pero esto, digamos, empieza a tener plazos también para las obras pequeñas o medianas. Entonces ahí también, digamos, hay un desafío, y por eso, de alguna manera, esta planificación de capacitación, que tengo que decir que también que hay un acuerdo entre la Liga, CICE y APCU para promover este tipo de capacitaciones, y en este caso, efectivamente, digamos, el 25 de febrero, que es la fecha planificada, van a estar las 3 gremiales empujando estas temáticas y organizando esta charla. Pero digo, saber un poco con qué nos estamos encontrando hoy, cuáles son las inquietudes que las propias empresas están planteando en el gremio respecto al decreto, ¿no? Y en general el problema son 2 cosas. Al tener que hacer la segregación en lugar, hay volúmenes y espacios a ocupar que la obra no los tiene, porque la obra corre a los espacios libres que pudiera haber. Y sobre el final de la obra o sobre la mitad hay, como siempre, que cambiar espacios también de acopio. Claro. Y entonces ahí sumamos acopio con residuos. Entonces lo más importante es tener aceitada la cadena logística del acuerdo que tienen que tener con los gestores de residuos, con los volúmenes a retirar, la frecuencia a retirar, y de acuerdo a las etapas de obra, porque no los mismos residuos salen durante toda la obra, van saliendo en forma segregada. Está claro. Hay más materiales que, yo qué sé, si tengo que hacer ajustes de puertas y demás, capaz que ahí salen más metales, más madera, que un escombro cuando recién estoy, si tengo una remodelación, y ni qué hablar si tengo una demolición. Va a salir de repente algo que pueda quedar, que a esto también es a donde ajusta el decreto, es a no hacer más hormigón por las dudas. Es tratar de hacerlo justo. ¿Para qué? Para no consumir más recursos naturales no renovables, que a su vez estoy gastando dinero en su producción inicial, que el Portland es el que consume la mayor energía para su producción y agua, y todavía después tirarlo. Se está más atento a lo que sucede en otros países, teniendo en cuenta que hoy en día, a diferencia de cuando todos los que estamos acá éramos chicos, las cosas nos llegaban 2, 3 años después. Hoy, en simultáneo, podemos saber qué es lo que está pasando en otros países, bueno, en esta materia en particular. Uruguay tiene y se ha apoyado mucho en España, sobre todo en el País Vasco, porque tiene una particularidad parecida a Uruguay, en cuanto a cultura, en cuanto a tamaño, en cuanto a construcción. Y no digo que hayan tratado de aplicar el mismo metodología, ejemplo, claro, y esquema, pero sí en lo que es a datos de poder hacer un cambio cultural, un cambio de números y unos resultados, se han apoyado bastante. Y sé que el gobierno español hace algunos años está ayudando desde AECID, que es la agencia de España que ayuda a los países en políticas de Estado. Hace años que está yendo por la parte ambiental, donde el Ministerio de Ambiente también ha ido con ellos a tratar de buscar el apoyo. Y el tema para volver, digamos, de alguna manera, mirándolo con un poco de la preocupación que me imagino pueden tener las empresas, los empresarios, los digamos, los que tercerizan tareas también, digamos, los subcontratos. Esta línea, este acuerdo, digamos, firmado ayer entre las intendencias del área de San José, Canelones y Montevideo con el Ministerio de Ambiente, digamos, va en esa dirección de ordenar de alguna manera los espacios de destino final. Sí, esa es un poco la idea. La idea justamente es decir, porque ¿qué pasa? Cuando se inscribe una obra o se va a dar el inicio de obra ahora, se exige un plan de gestión de residuos. En ese plan de gestión de residuos tiene que aparecer qué tipo de residuo, qué volumen, quién es el gestor y a dónde va a ir.
Eso del el CIDA, a dónde va a ¿eso ir. para todas las obras o tenemos clasificado? Tenemos digamos, clasificado. de A acuerdo a ver, la cantidad de metros. el plan se va a exigir en todas, pero no va a ser para las menores de... 5.000, no, no, más chico. 250 metros cuadrados. A pesar de si no me algo más equivoco. doméstico. Es más doméstico. No se va a pedir la presentación sí y solo sí para poder arrancar a trabajar. En los otros tamaños de obra sí, va a ser necesario. Las más chicas no quita que la intendencia o las intendencias, que son las que van a hacer la supervisión, se lo pidan en algún momento, pero no es prohibitivo de arrancar la obra. Para las otras sí. Por eso, porque se supone que el volumen, digamos, en una obra de 200 metros es mucho menor que a veces va a ser un edificio. Salvo que medie una demolición total. Claro. Esa es la condición. Si hay una demolición total, aunque sean menor a 250 metros cuadrados, el plan de gestión de residuos tiene que estar Pero presentado. eso digamos, eso ya estaba un poco contemplado, porque cuando vas a demoler, el permiso de demolición implica que vos tengas que tener un plan también de dónde van a ser Exactamente. Y Canelones lo que va junto con estas otras y que van a tener que seguir sumando, porque en el decreto también está puesto, de que instan a las intendencias a generar esos lugares de reconversión o de economía circular o a dónde disponer determinadas cuestiones, incluyen a las canteras. Las canteras que están abiertas al día de hoy, buscando alguna remediación, con la aprobación del Ministerio de Ambiente de qué tipo de tierras o demoliciones van a ir. Y lo importante de esto es, siempre estamos hablando de cuestiones limpias. Te voy a hacer una pregunta engorrosa, Alcira. Bueno, En calidad y ambiente, sí, ¿entra lo sonoro? sí, claro. Porque es un problema. Claro que entra lo visual y lo sonoro. Ejemplo, los molinos de viento, por llamarle algo así, al día de hoy. ¿Está? Los molinos que generan... Los que generan los eólicos, los que nos generan hoy la energía eléctrica en Uruguay y en todas partes del mundo. Antes de su confección, tienen un estudio de impacto ambiental. Ese estudio de impacto ambiental estudia sombras, luces, frío-calor, porque esas sombras y luces cambian parte de esos vientos, esas corrientes. Estudian flora y fauna y ruido. ¿Cómo afecta a la persona, al ser humano y a la flora? ¿Y en el caso urbano? Y en el caso urbano, lo que en realidad se mira, pero acá es desde una parte del lado de seguridad y salud de los trabajadores y de la obra donde está inserta en cuanto al ruido, y para la construcción, qué insonorización queda. Pero bueno, no está hoy por hoy muy desarrollado, pero es el enfoque del... Porque me imagino que debe ser en lo que tiene que ver con, no sé si justamente en calidad y ambiente, pero calculo que sí. Muchas veces estoy pensando en las personas que tienen una obra al lado de donde viven. Lo que pasa que ahí lo que tenés es el digesto municipal nada más, que te dice que desde las 7:30 horarios de la mañana decibeles, a las 9 de la noche, ruidos molestos, se considera todo aquello superior a 80 decibeles. Que es muchísimo. Por eso también hay fiestas y demás que las clausuran por denuncia justamente de los vecinos, porque después de las 10 de la noche cualquier cosa superior, claro. no. Entonces ya está contemplado en definitiva en otras cuestiones eso. Pero el decreto también va por el lado de a lo que se le llama energías verdes, conservables, sustentables, bien. En cuanto a usar materiales que den mayor confort y utilicen menos energías no renovables. Ejemplo, cristales. Hay cristales energéticos donde capturan rayos de sol y hacen más confortable la vivienda en invierno. O los repelen en verano y también lo hacen más confortable. O también hace que no tenga que prender tanta calefacción o un aire acondicionado en tan frío o en tan cálido. Está claro.
Vamos a la pausa. Vamos a una pausa, John, ¿le parece? Y volvemos y seguimos navegando en estas cosas. Vamos por ahí. Este espacio fue presentado por MC3 para sus placas cementicias Aquapanel y sus placas de yeso Knauf. MC3 Materiales para la Obra Seca. Los esperan su nuevo local de San Cono 30, Paso Carrasco. Barbieri lanza su nueva línea de perfiles de acero galvanizado para la construcción en seco. Drywall Plus. Son los únicos perfiles en el mercado 100% moleteados que brinda mayor resistencia en el armado de tabiques o cielorrasos, otorgando un panel más rígido sin fisuras. Los perfiles galvanizados Drywall Plus de la empresa Barbieri continúan marcando el liderazgo y la innovación en el mercado de la construcción en seco. Más información en www.barbieriuruguay.com.uy. Fanasil es la primera silicona a pincel de fácil aplicación y excelentes resultados. Recomendado para uso interior y exterior, podés aplicarla en múltiples superficies y uniones como por ejemplo la terraza y decirle chau a las filtraciones. Para las filtraciones de agua y humedades con Fanasil en la casa de la engrampadora, experimenta la solución. Desde la mayor obra del país hasta tu hogar, toda obra arquitectónica transforma las vidas de quienes se relacionan con ella. La arquitectura es mucho más que una obra, es todo lo que en ellas ocurre. Desde 1914, construimos patrimonio y futuro. Sociedad de Arquitectos del Uruguay. Estamos conversando con Alcira Castro, directora del Departamento de Calidad y Ambiente de APCU. Exactamente. Bueno, quiero agradecerle al aire en este momento porque me comuniqué con ella, con Chiara Fioretto, la directora de División Limpieza y Gestión de Residuos de la Intendencia de Montevideo, que me acaba de pasar el acuerdo firmado ayer porque no lo teníamos, así que agradecerle a Chiara la rapidez, digamos, con cómo ella nos responde, digamos, para tener estos documentos que son muy importantes para poder compartirlos también con las empresas y empezar a trabajar en eso. El estado de situación, entonces, decreto vigente, gente trabajando en ello. De parte del Estado vemos un movimiento con la idea de organizar esos lugares en los cuales se va a ir a depositar ese residuo. Tenemos también, obviamente, información que va a ser de alguna manera unificada para que haya también, digamos, un canal que sea propio de estos temas y que se puedan tener claridad sobre lo que se está haciendo. Y antes de la pausa hablábamos un poco también, y vos hablabas del tema de la sustentabilidad, de los materiales, esto, aquello, lo otro. Por nosotros estamos hablando de un decreto que habla sobre lo que, entre comillas, digamos, son residuos de obra, pero que pueden ser materiales de uso en segunda instancia. Sí. Y también, digamos, el decreto que lo que pretende es bajar el volumen general de lo que se desperdicia o de lo que tenemos, digamos, como disposición final, tiene que ver también con cómo hacemos las obras de construcción, qué materiales utilizamos, qué tecnología, ¿no? Ahí hay un punto también. Hay un punto exactamente dentro de algunos de los artículos donde insta a los proyectistas, arquitectos, desarrolladores también a ser solidarios en generar proyectos donde utilicen materias primas nuevas, pero también que incorporen material, llamémosle de segundo uso, pero que todavía no terminó su ciclo de vida. Cuando hablamos de ciclo de vida, que hoy por hoy en ambiente se entiende mucho más, es decir, yo puedo, vuelvo al ejemplo de la puerta, quitar esta puerta y darle otra oportunidad en otro lugar, en otra casa o en mi casa mismo en otro lugar. Es ese tipo de cuestiones que se está promulgando y es necesario como cambio cultural que toda la sociedad proyecte ese tipo de cuestiones al día de hoy. No ya, o sea, quizás retrotrayéndonos a los años 50 de 1900, donde remiendo, reparo, reacomodo y vuelvo a usar. Que después, en años A, por el consumismo, llegamos a tiro y compro. Y es cierto eso que decís, Alcira. ¿Sabes qué me estaba preguntando? Si cuando hablamos de un departamento de calidad y ambiente de APCU, estamos hablando de que, bueno, de que es una asociación que trabaja exclusivamente con la construcción aquí en nuestro país. Porque, ¿qué pasa? A veces nosotros también nos deshacemos domésticamente de escombros y quizás no sabemos cómo hacerlo o no nos interesa tampoco hacerlo, o contratamos
una empresa que nos trae una volqueta, que nos trae una bolsa, Buah. que no sabemos para dónde va. Gran tema ese. Gran No, tema, bueno, gran porque no sabemos tema. para dónde va, no tenemos Bueno, la menor idea, gran no tema. controlamos eso tampoco. Ahora eso está legislado Ajá. desde que, está bien, yo no tengo ciudadano común, ¿por qué saber algunas cuestiones? ¿Tá? Porque obviamente nos dedicamos a otra cosa quizás en nuestras vidas o lo que estudiamos y demás. Pero hoy por hoy la responsabilidad desde las empresas constructoras es avisarle al dueño de esa remodelación o de esa construcción que es el titular de los residuos. Y al ser el titular de los residuos es quien firma a dónde van esos residuos. Por más que los trámites quizás por una cuestión de facilidad y porque saben cómo hacerlo y tienen más canales de llegada, lo sigan haciendo las empresas constructoras, pero el ciudadano igual se va a tener que, o el desarrollador inmobiliario o el proyectista, asume esa responsabilidad de lo que se va a construir, con qué materiales y con los sobrantes o la demolición, a dónde van a ir. Para eso tiene, pero el tema, por ejemplo, de las volquetas es un tema que ya está regulado. O sea, la empresa de volquetas tiene que también expresar. van a estar en la cadena. Claro. Están en la cadena. Y convengamos que es un tema en el que todavía estamos en las cavernas, ¿no? Porque ¿qué pasa? En una volqueta se supone que va escombro. Pero cuando la volqueta o la superbolsa se van, se lleva escombro, la basura del vecino, cáscara de banana, o sea, es decir, claro, se lleva de todo ahí. Y desgraciadamente eso ya es contaminado y no es residuo limpio. Por eso antes de la pausa yo decía algo muy importante, estamos hablando de residuos limpios para poder hacer una segregación y una evaluación de volver a la vida. Si no, es imposible. Una cosa que también me parece que resulta interesante plantear es el tema de cómo ves vos el asunto de los servicios que se están brindando para poder dar esa segunda vida. O sea, yo tengo una obra de construcción, puedo seleccionar materiales, pero tenemos un desarrollo, digamos, de empresa a nivel empresarial para dar ese servicio realmente de reciclado, de reuso, de reutilización. A ver, como transportistas y como gestores, porque acá también tenemos que hacer una separación. Por un lado es empresas que solo transportan residuos, otras que son solo gestoras, o sea que separan y entregan en diferentes lugares, ya sea el escombro, tierra, plástico, madera, nylon, madera. Y otras son las que tienen las dos, transporte y gestores. ¿Tá? ¿Qué es lo que pasa en Uruguay hoy? Es transportistas tenemos, sin problema, aprobados y autorizados por la Intendencia y por DINASEA, pero nos están faltando sitios de disposición. Sí tenemos, y el último año se han generado al menos 2 o 3, bastante interesantes en tamaño, pero nos van a faltar a nivel nacional, porque no se olviden que esto es de alcance nacional, nos van a faltar. Y hay que seguir trabajando en ello, y por eso se insta a las intendencias que ayuden para esa parte, de conseguir los lugares, de hacer acuerdos con otras empresas, con otros terceros, de lograr esos espacios y lograr también, que no es menor, con ministerios como es el Ministerio de Industria y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la aceptación de determinados materiales para esa segunda vida en algunos tipos de construcción. Hay un negocio en ciernes, ¿no? O sea, en el mundo la basura es un negocio. Es un negocio en general. Pero lo que creo que no se debe de tener en cuenta es que nadie se va a hacer millonario con eso. Sí es un negocio, no digamos que no, porque tiene su valor, tiene su fuerza de trabajo, tiene su maquinaria, tiene todos sus consumos, pero nadie se va a hacer millonario. No, está claro. Lo que digo que vendiendo basura ni reciclando. Un negocio en el sentido de que un negocio donde pueda haber, digamos, incorporación de mano de obra, de nuevos servicios. Que va a ser necesaria. Entonces, digamos, veo un negocio también, digo, por más que vaya a ser millonario, no sé pero si una fuente es una fuente genuina de exacto, trabajo. Es una fuente de y trabajo. eso es que es un problema que estás resolviendo, que está ahí arriba de la mesa. Y que se busca que justamente
sea formal, no sean esos basurales que encontramos 2x3 de chatarra y de no sé qué, en qué Exacto. lugares, que no sabemos ni qué se clasifica, ni qué se hace, ni en qué condiciones está, ni de almacenamiento, ni las personas que están ahí adentro. Tal cual. Entonces, también se busca la formalización de ese tipo de cuestiones como trabajo genuino y mano de obra para la población. Bueno, es un como Es dicen, un bueno, desafío. es un desafío interesantísimo y bueno, quiero repetir que el 25 de febrero, A entre las 18 de 18 a 20 horas, 18 a 20 horas va a estar esta charla. Entren en la página web De apcu.org, ¿está bien? ORG Sí, solo. ORG. También en ligaconstrucción.org también. Y ahí van a tener novedades, porque se está armando de alguna manera, digamos, cómo va a ser la inscripción para este curso y los detalles que Exacto. va a haber. ¿A quién va dirigido esto? bueno, va dirigido fundamentalmente, como siempre, porque es el tema, a empresas constructoras, desde un arquitecto, un constructor, un oficial, un capataz, cualquiera que esté interesado en saber qué pasa con los residuos de construcción, bienvenido sea. Pueden ser estudiantes de arquitectura, de ingeniería o no. Alcira, un Excelente. placer tenerte acá. Por favor, muchísimas gracias a ustedes. Don Bellón, Dígame. esta columna, ¿Qué? hallo que tiene un cierre. Presentaron Sociedad de Arquitectos del Uruguay, Revista Edificar, Barbieri Uruguay, La Casa de la Engrampadora y Barraca Luisi.